los paquetes hallados en la embarcación ahí en Río San Juan, solo 3 de los 12 paquetes fueron, ¿verdad? Solo 3 dieron positivo a cocaína, el resto dio negativo. O sea que no era mucha droga lo que se movía. ¿Para consumo? Parece que era para consumo, sí. Con moneda de cambio cuando llegaran a donde iban. Así es, para obtener dinero rápido, pero Claro. pudo haber sido. De todas maneras, todas las preguntas están por responderse. No me sorprende porque cuando yo oí que era cocaína, dije, pero caramba, pero mover cocaína de Senegal a Europa, presumiblemente digo, como que el negocio no cuadra. Si fuera hachís u otra cosa. Eso era caso que iba algo ahí, una cosita. Exacto, pero no como un negocio. Cuando viene a ver a la recreación. Exacto, no Sí, sé, pero de todas maneras, qué sórdida historia. Y a pesar de la información hoy que lo que nos habla es, bueno, que se va a hacer contacto con las autoridades en Senegal para devolver los cuerpos. Yo creo que hay indagatorias, ¿no?, que pudieran hacerse, porque una embarcación como que no te aparece así de la nada. Yo no sé si nos vamos a quedar con las dudas, pero yo me pregunto, ¿es posible? ¿Cuántas millas son? ¿5.500, 600 para redondear? De aquí a Senegal. Era como menos de 5.000. Son muchas. No, tú lo puedes buscar ahí. Sí, claro que sí. Menos de 4.800, algo así. Bueno, pero como quiera es mucho, ¿no? Es bastante lejos. ¿Cómo es posible que en todo ese trayecto nadie avistara esta yola? Pero además que esa yola no se hundiera. Bueno, Ivonne, recuérdate que los buques y los aviones... 3.665 millas. ¿A dónde? Uno de Senegal a República Dominicana, unos 5.899 kilómetros. Millas, exacto. Entonces, los buques y los aviones tienen vías de navegación predeterminadas. Tienen rutas, como la guagua. Y no un tema de como la guagua aquí, que se hace la ruta y por ahí, sino que la ruta va acorde, o en el caso del avión, a los flujos de viento, en el caso de tierra, del mar, a las corrientes marinas. Para entonces, en algunos puntos hay vacíos por donde no va a pasar nadie que esté andando dentro del marco de lo legal, porque un buque no se va a ir por un sitio que hay corriente más fuerte, cuando puede ir por otro sitio que hay corriente más débil y consume menos combustible. Entonces, ahí estamos partiendo. Estoy presumiendo. Sí, no, claro, todo sobre la base de la presunción, y ahí presumimos también que se trataba de una embarcación que quizás llevaba ilegales, que si perdió el rumbo, que fue lo que salió mal. Hoy el Diario Libre hacía muchas preguntas respecto a esto y sumamos otras, ¿no? Porque parece que nada más nos vamos a quedar con tú te acabas de preguntar, ¿por qué no se hundió? Y yo te digo, Ivonne, a lo mejor por esa que llegó se han hundido 50 en el camino. Porque esto no es excepcional. Exacto. Esto es excepcional porque llegó a la República Dominicana, pero la cantidad de embarcaciones, de viajes ilegales que hay por ahí, y uno se entera, los náufragos que tú encuentras como náufragos son menos que los que se murieron porque no fueron encontrados. Y evidentemente que si eran viajes ilegales fue porque perdió el rumbo, porque a nadie se le ocurre que esos senegaleses le daña el motor, entonces se mete en una corriente de agua marina. Y quisieran emigrar para esta parte del mundo. Ni tan senegaleses son ellos para querer venir para acá. Exacto, no, lo hacen para Europa, porque ese trasiego es real, se da permanentemente. Las pateras. Entonces uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Qué los atrapó? Lo atrapó un huracán, una tormenta, por ahí se intoxicaron, alguien lo hizo, hubo alguna trifulca, alguien los mató y se suicidó, porque es nadie que aparece. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que quedaran así a la deriva? ¿Eran todos los que salieron? ¿Tiraron algunos a borda? ¿Se tiraron quizás por las razones que fuera? ¿Cómo lograron usar, por ejemplo, esos celulares encontrados? ¿Lo llegaron a usar? ¿Cómo lo usaron? ¿Dejaron algún mensaje? ¿Se grabó algo? ¿Contaron qué pasó para aclarar todo esto que igual parece que se va a quedar en ese manto de misterio? ¿Quién murió primero? ¿Hay niños? ¿Hay mujeres? Sí. Todo eso habría que... No, ¿verdad? Todo eso habría que determinarse, y parece que no se va a determinar porque ya lo que se está procurando es... No tenemos relaciones diplomáticas nosotros con Senegal. Tenemos, ¿tú conoces? No sé. Yo desconozco si tenemos, pero sería muy interesante ver la parte senegalesa en este caso. Mira, otra cosa, para ver también qué versión de los hechos se podría tener desde allá, porque me imagino que
si esa embarcación tiene 12, 13 o 14 personas, como se dice, y tal vez eran más personas, esas personas en ese país de origen es posible que hace tiempo que hayan sido declarados como desaparecidos y que tuvieran un estatus de desaparecido y que todo el mundo también le estuviese buscando. Yo creo que ya podríamos tener algo más de información. Feli, ¿cómo esa también uno se pregunta, cómo se pudo mantener íntegra esa embarcación? O sea, y después de eso, para hacer contacto con las autoridades senegaleses, ¿quiénes serían esas personas? Ciertamente, ¿cuál es la historia detrás de ellos? ¿Cuál es la historia de vida de todos esos 14 ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Verdad? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se lanzaron al mar o por qué los lanzaron o cuando se determine qué pasó? Yo no sé, pero son preguntas que a uno le gustaría como tener alguna respuesta, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero no la vamos a tener, evidentemente. Ivonne, dígame. Pasando a otro tema, porque hay una noticia aquí que no sabía que el Consejo del Ministerio Público estaba activo en proceso de renovación o de confirmación. De los a propósito de lo dicho aquí por el... De los procuradores fiscales. Por el... Antoliano Peralta, de que se va a sacar de la Constitución el tema de la conformación del Consejo del Ministerio Público. Bueno, ese Consejo acaba de confirmar en sus puestos a los siguientes fiscales. A ver. Fadulia Betania Rosa Rubio San Cristóbal. La hija de Juana Rubio y Luis Felipe Rosa, ¿tú conoces? Rosalba Ramos, Distrito Nacional, ha sido confirmada. Aura Luz García Ramírez de La Vega y Mercedes Guzmán de Santo Domingo Este. Estos 4 fiscales titulares. Solo esos. Por lo menos hasta ahora. Entonces. Hay un grupo también que publicado de los que no fueron confirmados. Aparentemente, Graimel, escúchame que te hago la interrupción, no solamente dependía del criterio del jefe, sino también que había aparentemente alguna evaluación que necesitaba ser pasada también. Que dicho sea de paso, Rosalba Ramos fue objeto hace un tiempo al de comienzo unos del gobierno brutales contra al Rosalba comienzo Ramos. Del gobierno le abrieron una por sus vínculos con Jean Alain. Le abrieron sí, pero Jean Alain es una gente y ella es otra. Le abrieron unos brutales espionaje. La acorralaron, le quisieron, para terminar la idea, quisieron instalarle unos expedientes con un inspector de la fiscalía que quería a rajatabla armarle un expediente para llevársela. No pudieron probarlo y finalmente está Rosalba Ramos. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Jean Alain es una persona y ella es otra, pero no te olvides que ese proceso, que a mí no me disgusta. Fue denunciado. A mí no me disgusta, claro, fue muy amañado de parte de Jean Alain y ella decía y hablaba entonces, porque recuérdalo, de sus cercanías y de sus lealtades a Jean Alain. Entonces, por eso, más cuestionamientos en ese sentido. Pero esa manera, esa forma de cómo ellos lo seleccionaron, que fue por concurso, a mí no me parece mal. El asunto es que si se hace como Dios manda. Pero lo bueno es que, para usar el lenguaje del derecho y sobre todo muy de moda en algunos momentos de esta administración, cualquier duda que pudo haber existido en torno, por ejemplo, a algunos de sus magistrados, y para más señas a Rosalba, queda subsanada con la escogencia o la reafirmación de estos magistrados en los códigos, la ratificación, porque evidentemente que no fue un proceso gracioso, fue un proceso riguroso, lo hizo esta Procuraduría, que no es la otra, y entonces hubo un análisis, hubo una ponderación, hubo unos indicadores que se verificaron, y se hizo una evaluación, me imagino, a nivel de recursos humanos, y entonces si lo ratificaron es porque ellos en los hechos demostraron que merecen estar donde están. Y qué bueno que así sea. Pero la agresividad que jugó su inspector, contra Rosalba Ramos, se notaba que había la intención de quitarla como sea, aunque no haya prueba. Y cuando no había prueba se la querían inventar. Pero parece que fue muy riguroso. El proceso de ratificación parece que fue riguroso porque desde el 2022 esos procuradores fiscales debieron ser cambiados. 2 años después es cuando se hace, porque hubo mucha rigurosidad y qué bueno que lo hubo. Pero hasta con Jenny Berenice, en el tiempo que Jenny Berenice estuvo, que se le cumplió
según la ley de reglamento interno, a Jenny Berenice llegó un momento que se le cumplió su tiempo como fiscal y le tocaba ir a juez de corte, no recuerdo de qué instancia, y ahí se violó el reglamento y no la subieron porque ella entendía, no sé, las autoridades que están sobre ella, de que la mantuvieron como fiscal por encima de lo que establecía el reglamento, que ya tenía que ser juez de corte, y no la movieron. O sea que unas van de cara y otras banderitas. Enhorabuena entonces por los nuevos procuradores fiscales y los que fueron ratificados, Derek.